Pastor Moisés, que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos, hermanos, a todos ustedes en la casa del Señor. Dicen de que cuando los días son así bonitos es cuando la muerte ya se acerca. ¿Qué tan cierto será? No lo digo por mí, ¿verdad? Sino que no lo entienda mal, no me lo malentienda. Estoy hablando en que siempre me he dado cuenta que cuando nadie se espera el momento donde dice, pero mira, qué bonito estaba el día, hablamos con mi hermana, fulanos, todo salió bien, y después en la noche dice, mira, la mala noticia. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios permite estas cosas en un momento donde todo estaba bonito? Pues es que así es la forma en como Dios así nos va a llevar. Mire, hablaba con una hermana en el intermedio estábamos comiendo, sí comimos bastante, la hermana come poquito, y le digo a la hermana, ¿está usted lista para irse? Y la hermana me decía, me decía, es que ya nadie se quiere morir. Es que nadie se quiere morir, nadie, porque la carne, hermana, está tan arraigada a este proceso de carne que no queremos dejarlo. Entonces se pregunta por qué muchas personas dicen, Señor, llévame. ¿Ya ha escuchado usted esa frase con el que se va yendo? Señor, ya no aguantes, llévame, ya me quiero ir. Entonces ahí uno tiene que entender, decir, suéltelo. No diga, Señor, por favor, no te la lleves. No, oiga la persona que dice, ya no aguanto. Este dolor es más grande de lo que no me imaginé. Llévame, Señor. Cuando dice esa persona, uno tiene que decir, Señor, que se haga tu voluntad. Exacto. Muy bien, hermanos, habla por favor en sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8. La oposición. El título de este estudio bíblico se llama La oposición. ¿Qué es la oposición, hermano? Lo que está en contra de Dios. Pregunta, ¿usted hace la voluntad de Dios? Amén. ¿Quiénes son los que están en contra de la voluntad de Dios? La oposición. ¿Y quiénes son esas personas? Correcto, pero si son humanos, ¿quién está detrás de él? Ángeles caídos, Satanás. Pero fíjese que Satanás nadie lo ha visto. Pero sí podemos percibir, hermano, cuando el mal está de cerca. Le voy a poner un ejemplo. Hablaba con una hermana y le preguntaba yo, ¿verdad? Mire, hermana, ¿y usted cuando se topó con esta persona? Y ella dice, es que en ese lugar, pastor, dice, en ese lugar adoran a la Santa Muerte. Entonces, esa es una oposición, mire. ¿Por qué? Porque en otro país, hermano, donde hay esa oposición, ¿qué significa? Significa que hay un lugar donde hay tinieblas. ¿Cómo se combaten las tinieblas, hermano? Nada más entrando en el lugar donde Dios nos manda. ¿Sabe por qué la iglesia, hermana, esta iglesia, todo Cojutepec está en contra de esta iglesia? Porque eso es el enemigo, hermanos. El enemigo está, oiga bien, con cólera, enojado. Y no solamente eso, sino que está bravo con usted porque usted fue arrebatado de los pies del Señor, hermano. O sea que él perdió un alma. Ahora entiende por qué el mundo lo desprecia. Ahora entiende por qué la oposición lo critica. Porque ellos han perdido, hermanos, y usted ganó. Quien ganó fue el Señor con su preciosa sangre. Y usted, oiga bien, hermanos, lo primero que hizo fue solo obedecer, decir, yo te recibo como mi único y mi salvador personal. Cuando usted hace esa profesión de fe, inmediatamente el enemigo está con cólera. Ahora viene el problema. ¿Usted cree que el enemigo va a dejarlo libre? No, él va a agarrarlo más. Por eso es que todos los que estamos entregados a los caminos del Señor somos los más atacados. O sea que no se extrañe, hermano, de que la oposición me la agarre con usted. Eso es lo normal. Lo que pasa es que nosotros queremos que todos nos saluden. Vaya usted a meterse en un lugar donde hay ateos y digan, Dios les bendiga, hermano. ¿Qué cree que le van a decir? Y sabe, no sabemos si un día Dios lo va a llevar a un lugar, a cualquier tiniebla. Llamemos sectas, donde usted esté predicando o enseñando, no sea un lugar donde practiquen el ocultismo o la gorería o la hechicería y de repente usted esté hablando con esas personas. Usted no sabe si Dios lo va a usar a usted para arrancar a esas personas de las tinieblas y traerlo a la luz. Eso lo desconoce usted y lo desconozco yo, pero que Dios lo va a usar, no lo dude, hermano, porque Dios lo va a usar, hermano.
Y eso sí, mientras Dios más lo use, más oposición tendremos. Dice el versículo, por favor, el 8, ¿lo tenemos? Arranquemos pues. Hechos capítulo 6, y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Todos el 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con... Nos ponemos en pie. Señor, le damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que nos instruyas y nos hables al corazón. Enséñanos a cómo enfrentar la oposición, Señor. Enséñanos, Señor, a cómo discernir el enemigo, cómo nos va a atacar, Señor. Danos la madurez para entender que no es la persona, es el que está detrás de esa persona que es el enemigo. Danos, Señor, la capacidad para entender que no tiene a Cristo. Danos el entendimiento para poder entender, Señor, que es la persona que está siendo como juguete del enemigo. Nosotros solo queremos ser instrumentos suyos y sabemos, Señor, que la oposición más nos va a atacar. Protégenos, no permita que nos hagan daño. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Vamos al lado espiritual, hermano. Voy a tocar el lado espiritual. Esteban, hermanos, había sido escogido como diácono. Amén. Diácono significa, ¿qué dijimos? Servidor. Ok, ¿qué es un servidor? Es un instrumento que Dios utiliza para los fines que Él quiere ser usado. Ejemplo, ¿quiere servir usted, oiga bien, en lo que es el área de acomodación? Oiga bien, y pongo el ejemplo espiritual. Los que están en acomodación, un ejemplo. Supóngase que yo estoy en acomodación, así ve. Estoy con y hago así al hermano. Aquí, y le estoy llamando. Pero la persona, oiga bien, que viene, no sabemos que la persona, aún siendo hijo de Dios, también el enemigo lo utilice como juguete. Ojo con eso. Aún el hijo de Dios, sin saber nosotros, somos usados por el enemigo. Ya le voy a explicar cómo. Muchas veces nosotros venimos con problemas de la calle, problemas del hogar, problemas de la familia, los hijos, peleamos con la mujer, que es lo más común. Los hijos es lo más común. Con el jefe venimos bravos. Y cuando venimos al culto, ¿con quién cree que nos vamos a desquitar? Con el servidor. Y no nos damos cuenta que somos instrumentos ¿de quién, hermanos? Del enemigo. Y el hermano lo que quiere es que usted, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Entonces uno va y ¿sabe quién es el servidor? Si no le he hecho nada. Hermano, siéntese aquí. Aquí me quiero sentar. Ay, déjelo. Ya se los he repetido. El que viene malcriado, el que viene prepotente, el que viene, oiga bien, reventado las tejas, servidor, usted lo han mandado a servir, no a pelear, ni tampoco ofrecerlo. Le voy a romper, tampoco. No puede hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque entonces, ¿cómo es que un instrumento de Satanás se está dejando llevar y usted se ha envenenado y no tiene la mente de Cristo usted, pues? Ahora vea lo que pasó aquí. Vamos al plano espiritual. Mire qué dice el versículo 8. Y Esteban, ¿lleno de qué? ¿Sabe qué es gracia? La palabra gracia viene de la palabra griega charis. La palabra gracia significa, gracia es, oiga bien, que cuando lo ven, hermano, nunca ha notado personas que caen caen bien al verlos. Pero hay otros que no caemos bien, ¿verdad? Usted sabe que a veces nosotros decimos, ese hermano algo tiene, mira, solo pasa feliz y todos quieren estar cerca con el que está contento, porque él tiene una gracia. La palabra gracia significa un don que le han dado y lo está desarrollando. Por ejemplo, hay dos clases de gracia. La gracia es, hermano, es un don que usted tiene que en cualquier lugar, todos se le abren las puertas, hermano. Cae bien, no cae mal, hasta le ofrecen sentarse. Y todavía le dicen buenos días, solo a usted lo saludaron. Porque esa gracia, hermano, es un don que Dios le ha dado. Entonces, ¿qué debemos de hacer con esa? Explotarla. ¿Cómo explotar la gracia de Dios, hermano? Saludando, buenas tardes, buenos días. Mire, muchas gracias. Esos elementos se llaman, oiga bien, virtudes. Y las virtudes, hermanos, alimentan la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es caer bien en cualquier parte. Pregúntele que cae mal. Espérese. Mire, señora, estoy aquí. Espérese, le digo. En el banco. ¿Cuántos han hecho cola en el banco? Y usted ve la gran cola, ¿verdad? Y de repente el cajero, señor, venga usted. Y usted, sí, usted venga. ¿Y cómo cree que va a reaccionar la otra gente?
Entonces usted dice, mire, fíjese que, hermano, ya lo conozco usted. Siempre está en el tabernáculo, siempre, mire, déme los papeles. Eso se llama gracia. ¿Y esa gracia quién se la dio? Ahora la pregunta, ¿le pueden quitar esa gracia? Ok. Pero ¿sabe cómo uno puede con una malcriadeza perder todo en un ratito, hermano? Sea malcriado con la gente, a ver cómo la atienden. ¿Sabe qué dice Esteban? ¿Sabe qué dice Esteban? Esteban era un hombre lleno de gracia. ¿Cuál es la otra palabra gracia? Ejemplo, los nombres. Todos son del campo. ¿Quiénes son del campo aquí? La mayoría. Amén, va. Los que son del campo. Vamos a pasar la prueba de fuego. En el campo hay un dicho que dicen, ¿y cuál es su gracia? ¿Ya ha escuchado eso? Pero, espérese. Mi hermano brother bien vivo, ¿verdad? Un día en teología la vamos a agarrar así, con espada la voy a agarrar, hermano, en teología. Hermanos, la palabra gracia significa cuál es su nombre, ¿se entiende? Pero el que es de la capital, ¿qué dice? ¿Y cuál es la suya? ¿Va que no entiende? ¿Verdad que no entiende el término gracia? Porque la palabra gracia es nombre. Entonces el nombre es una gracia. Hay nombres que son bonitos, ¿verdad? Vicente, ¿va? Nombre bonito. ¿Quién no le gusta Vicente? A mí me gusta. Tony Domínguez. Me llega. Pero imagínese, hermano, hay veces que el nombre no es gracia, sino que es chiste. Pero ¿sabe qué dice la persona? Pero si ese nombre Dios me lo ha puesto a través de mis papás, ¿y yo por qué me voy a avergonzar de ese nombre? ¿Y sabe qué dijo Esteban? Esteban fue escogido por los apóstoles. Número 1, inmediatamente es escogido por los apóstoles. Dios le da una gracia. Entonces esa gracia todos la tenemos, hermanos. Sepámosla utilizar, por favor, para bien. Y mire qué dice adelantito, sigamos leyendo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder. Ahora viene el otro elemento. La palabra poder viene de la palabra dinamos. ¿Qué significa la palabra dinamos? Atención. ¿Han visto las bicicletas, hermanos, que tienen un aparatito que se oye así? Cuando va dando la vuelta, un foco enciende. Los ojos de gato que le llaman. El dínamo es el movimiento. O sea, que el movimiento es una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Cuando el dínamo está así, viene la palabra dinamos. ¡Pum! Explosión. Entonces, hermanos, dentro de nosotros hay un dinamos que significa poder. ¿Qué tipo de poder? Usted tiene el poder para orar. Si hay un enfermo, pruebe, hombre. Usted no lo va a sanar. Es el poder de Dios que le han prestado a usted para ministrar a otra persona. ¿Se entiende? Repito, la palabra dinamos es orar por otra persona, pero por el poder de Dios que le han prestado a usted. Porque el que sana es el Señor. Otro ejemplo de poder. Señor, a mí me da canillera cuando pasan a orar los servidores. A mí me da una canillera. Dígale al Señor, dame poder. ¿Cuántos de ustedes se pondrían nerviosos al hablar en público? Va, ¿verdad que agarran una canillera? Va, los que no tienen, va. ¿Sabe cuando usted va a un examen? Va, los que van a la embajada a pedir visa, ¿no va con nervios? ¿Usted se siente seguro que le van a dar la visa, pues? No, hermano, va con nervios. Porque usted no sabe lo que va a hablar. Usted no sabe cómo el cónsul lo va a agarrar. Suponga que yo soy el cónsul y le digo, ¿cuáles son los motivos de viajar a Estados Unidos? Y usted sí. Señora, le hablo. ¿Cuáles son los motivos de viajar a los Estados Unidos? Y usted trabaja así. Está de nervios. La palabra dinamo significa, hable con seguridad. Mire, yo voy a viajar a ver a mi hermana. Punto. Solo limítese a, como me dijo un pastor, limítese a contestar lo que le pregunten. A ver a mi hermana. ¿Cómo se llama su hermana? Roxana María Domínguez. ¿Dónde vive ella? En una casa. La lógica. Ese es el poder. Hablar con seguridad lo que le están preguntando. Entonces, ¿por qué va a tener miedo por decir la verdad? ¿Sabe qué dice Esteban? Esteban tenía 2 elementos. La palabra gracia, que significa charis, y la palabra poder, que significa dinamos, que significa el poder que hay dentro de usted. Mire, todos los que estamos aquí, hermano, tenemos un poder y no lo hemos descubierto, hermanos.
Mira, hay unos que aquí tienen el poder, hermano, para dar consejerías, hermano, y no quieren servir. Mira, aquí hay otros que tienen el poder de ganar almas, mire, de hablar para ganar almas y no lo han descubierto. Mire, hoy vi que el bus, y a mí me gusta orar por los hermanos cuando van. Un día los voy a acompañar, hermanos servidores. Y yo sí me voy a ir a agarrar también. A mí me gusta, hermano, no confrontar, sino que yo llego de entrada así, buenas tardes, ¿cómo está? Y yo, bien, me dice la persona. Mire, le digo yo, ¿sabe usted que la escritura dice que usted se va a morir y yo me voy a morir? Vaya, lo confrontó. No le está preguntando si lo está condenando. Sí, todos nos vamos a morir. ¿Y usted cree o no cree que va si usted se muere ahora? Eso nadie lo sabe. Pues yo sí sé porque la escritura, y ahí va, mire. Cuando viene a sentir, la persona ya le dejó la espina, ya le dejó la duda. ¿Y usted qué dice? ¿Quisiera usted recibir a Cristo como su único? Hay un poder en nosotros para hablar y exponer la palabra. Solo descubrámoslo, hermanos. Mire, todos los que estamos aquí, hay algo que Dios nos va a usar. Descubrámoslo, hermanos. Pero inténtelo. Mire, esta noche antes de dormir, pregúntale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, lo que dijo el predicador, ¿hay algo dentro de mí que me vas a usar? Señor, ¿en qué me vas a utilizar? Mire, si yo fuera servidor de esa iglesia y no fuera pastor, ¿sabe dónde me fuera, hermano? A la cocina me fuera a servir. No me lo está preguntando. No, en serio, es que te da risa. Por eso, por la comida. Pero yo soy bueno para lavar trastos, por eso no, pregúntale a mi señora. A mí me gusta lavar, bueno, los de la casa los lavo, pero a mí me gusta lavar ollas, rasparlas. A mí me gusta agarrar los tenedores y mire, tenedor por tenedor y 2 guacales con agua. A mí me gusta hacer bien mi trabajo de limpieza. Hermano, a mí me gusta limpiar los baños. Porque ese es un don que yo tengo, ir al baño. Recoger la basura, no me incomoda. ¿Por qué? Porque es algo que a mí me gusta y yo lo acabo de descubrir. Y como Dios me bendice, le pongo un ejemplo. No es por servir, como le expliqué anteriormente, sino que esos 2 elementos, poder y gracia. Esas 2 cosas, hermanos, desde que el momento que usted recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador, ya lo tiene. Se lo repito, desde el momento que usted recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted tiene esas 2 cosas inmediatamente. Poder, ¿y el otro cuál es? Gracia. ¿Y cómo lo va a descubrir? Con el tiempo lo va a ir descubriendo. Lo va a ir descubriendo. Y cuando lo descubra, usted va a perfeccionarlo. Se los pongo de ejemplo. A mí me gusta enseñar Biblia en un aula de colegio de teología. Y me han dado 3 materias. Homilética avanzada, o sea que tengo que preparar los predicadores. Y los que van a estar en esa materia, los voy a lanzar yo a la plataforma, a las calles. Ellos no saben que a las calles los voy a ir a mandar. ¿Sabe dónde los voy a mandar? En una esquina cerca del Taber, a que estén predicando como con locos. Quiero descubrir qué es lo que ellos tienen. A otros lo voy a llevar, hermano, en 5 minutos. Pongan la cámara, por favor. Ya se quita cámara. Tienen 5 minutos para hacer un mensaje rapidito, hermana, en internet, en YouTube. Lo vamos a subir en YouTube y en Facebook. Vamos a ver su talento y su don. Porque yo quiero saber qué tienen adentro. Y cuando lo descubran van a decir ellos, mire, yo que nunca había hablado en público y mire ahora más comunicativo me he hecho. Mire, yo nunca había hablado en un teléfono celular de Facebook y ahora transmito mis programas de Biblia. ¿Ya ve cómo lo descubrió? Esteban descubrió eso cuando lo llamaron como servidor. Siguiente puntito. Mire qué dice. Esteban, lleno de gracia y de poder, todos, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Le voy a explicar la palabra prodigio, se lo expliqué anteriormente. Prodigio significa, hermano, esto, miren, que de repente viene la tormenta de agua. Esto sucedió en San Carlos Lempa. Yo solo lo vi en un hermano y yo no creí que era por la oración que él hizo. Venía una tormenta fuerte, hermano, y se puso negro morado, hermano. Bien recuerdo ese día. Y estábamos con una actividad de los niños. Y los niños iban a reventar las piñatas pero eran varios niños. Y habían 6 piñatas, 3 para niños y 3 para hembritas. O sea, varones y hembritas. Y de repente, hermano, se puso más negro. ¿Y sabe qué dijo un hermano que no tiene sus manos?
pastor me dijo, vamos allá atrás de la lámina, vamos a orar, me dijo. Y yo me entro, ¿y por qué? Para detener la lluvia. Y yo, vamos, con dudas me fui yo, siendo el pastor. Me voy detrás de él y me dice, vaya, agárreme su mano, me dijo, la mano, agárreme mis manos. Como él era cutillo en las manitas, lo agarro, hermano. Señor, con el poder que nos has dado como servidores tuyos, Señor, él como pastor y yo como diácono, Señor, te pido que detengas la lluvia en el nombre de Jesús. Amén. Va, ya se terminó la lluvia. Amén. Y yo más negro, bien, hermano. Hermano, no llovió. No, estaba negro, pero no llovió. Y el ventarrón que venía así, hermano, se detuvo. Ese es un prodigio. Un prodigio es cuando Josué le dijo a Dios, sol, detente en Gabaón y la luna en Ajalón. Y se detuvo la luna y se detuvo el sol, hasta matar al último amorreo y cananeo. Eso es un prodigio. Otro prodigio, ¿cuál puede ser? Señor, ya son las 4:30. Si a las 4:35, Señor, detén el tiempo, Señor. Hace cualquier, quiere llegar a tiempo. ¿No ha llegado usted a tiempo, pues? ¿Nunca le ha pasado eso? Que usted va corriendo y dice, van a cerrar. Y cabal, hermano, 4:35 va a darle en punto de minutos, lo dejan entrar y después cierran. Y usted dice, ay, gloria a Dios. Eso es algo que usted le pidió a Dios, que hiciera algo, detuviera el tiempo. Cuando el reloj de acá se detuvo, hermano, tantos grados, hermanos, tantos grados. Ese es un prodigio. Hermano, usted puede detener la lluvia, ¿cómo? Con oración. Pregúntele a Elías. ¿Qué hizo Elías, hermanos? Dice que Dios le dijo a Elías, habrá sequía por ¿cuántos años? 3 años y medio. Y cuando viene el rey Acab, hermanos, le dice, por tu culpa, Elías, por tu culpa ha pasado esta desgracia. ¿Y sabe qué dice? No, es por la idolatría que ustedes tienen, le dice. Es más, le dice, voy a ir a ver allá al otro lado, dice. Y cuando mataron a los 400 profetas de Baal, hermanos, le dice al criado, mira si hay una nube, le dice. Y el criado dice que se quedó a ver así. Y yo no veo nada. Y dice que cuando dice, allá veo una nube. Y dice que se fue corriendo. Llegó hasta Israel del norte, hermanos. Oiga bien, desde el monte, si no me equivoco, el monte, se me dio el nombre. Desde este monte hasta Israel del norte, hermanos, vino la tormenta de agua. La sequía terminó. Eso es un prodigio. Pero ¿quién le da el poder? Otro ejemplo, Elías, cuando hizo llover fuego de él. Eso es otro prodigio. Lástima que la Biblia no menciona qué tipo de prodigios hizo quién, hermano. Esteban. Pero Esteban hizo prodigios. ¿Por qué? Por el testimonio, hermanos. El testimonio transparente, hermano, Dios lo usa más. Mire, haga el intento, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, así se lo digo? ¿Cree usted que Dios no le puede ayudar en ese gran problema que tiene? Pídale un prodigio, hermanos. Señor, que a mí me den el empleo, Señor. Yo he creído en usted, Señor, que a mí me den el empleo, que me llamen al WhatsApp. Y le llaman al WhatsApp. Va, prodigio. Vamos al otro puntito, hermanos. Mire qué dice. Grandes prodigios y señales en el pueblo. Una señal, ¿cuál puede ser? Una sanidad. ¿Se recuerdan Jesús cuando dijo, Lázaro, ven? Esa es una señal de los muertos a la vida. Pregunta, una señal es que cuando Eliseo, ¿se recuerdan el profeta Eliseo? Dice que cuando él murió, dicen que los huesos de Eliseo los tiraron en un hoyo. Y dice que venían bandas armadas. Y dicen que cuando esas bandas armadas estaban luchando con los soldados de Israel, un soldado fue traspasado y muerto. Y dicen que el cadáver lo tiraron ¿por dónde? En donde estaban los huesos. Y cuando tocó los huesos de Eliseo, el hombre revivió. Esa es una señal. La resurrección entre los muertos es una señal. Y todas las señales son sobrenaturales. La palabra milagro es una señal sobrenatural. ¿Qué significa la palabra milagro? Son los sucesos que no tienen explicación ante la ciencia ni ante el hombre. Esa es la señal. Una señal, ¿cuál puede ser? Señor, había una señora en el EMPA. Dice que venía, ya habían, la primera, en el EMPA, hermano, el agua llega hasta por aquí arriba, hermano, por si no lo sabía. 4 metros el agua. Inunda todo el bajo Lempa.
y una hermana que echa tortillas. Dice que le dijeron, vamos a evacuar. Dijeron, vamos a evacuar. Yo no voy a evacuar, dijo. Señora, ¿se va a ahogar? No, no voy a evacuar. Además, yo soy hija de Dios. Mire, que yo no haría eso, hermano. Yo me fuera unos evacuados, hermano. Pero ¿sabe qué hizo la hermanita? Señor, ahí está la milpa, Señor. Y está bonita la milpa. La otra semana íbamos a doblar, Señor. Señor, ahí están los animalitos, los pollos, las gallinas, todo. Y ahí están las vaquitas y los cuchitos, Señor. Señor, ese gran poco de agua que viene, Señor. Y venía el chiflón de agua. Abren la primera compuerta, segunda compuerta, tercera compuerta de la presa. Hermanos, son como 9 compuertas, hermanos. Solo abriendo la cuarta compuerta, hermano, empezó a llenar. Y dice que ella hizo esto, mire. Se puso de rodillas y dijo así: Señor, gritando con lágrimas la mujer, Señor, haz que esa agua la desvíes para otro curso. Y el agua venía con todo, hermano. Y agarra para otro chiflón de agua, para otro lado. Y fue el único lugar donde no se inundó. Mejor la iglesia de San Carlos y la casa de ella, ¿no? Y fue cuando ustedes llegaron, cuando llegó el pastor Wilber Calderón a San Carlos. Esos días fue. Y una hermana, no sé si estará aquí, una que echa tortillas, le dijo: hermana, yo también echo tortillas. Y le dijo ella: pero yo sabía que mi necesidad, que si mataba a los animalitos me iba a quedar sin nada. Y todo lo que he hecho para estar acá era para pedir una señal a Dios. ¿Señal? Hermano, si hay algún enfermo que esté en coma, atención, si hay algún enfermo que esté en coma, él está oyendo, no está muerto, él está oyendo perfectamente. Háblele y dígale: ¿estás dispuesto a irte con el Señor? Regresa conmigo. Dígale así: regresa conmigo. Vuelve a mí. No te vayas. Yo te necesito. Luche por esa causa. Pero hay veces que es la voluntad de Dios. Dice: me lo voy a llevar, dice Dios. Pero si usted le ruega a Dios: Señor, por aunque sea un instante, Señor, aunque sea unos minutos, Señor, haz que esta persona como señal abra los ojos. Se lo puede hacer. Y muchas personas han hecho esto, mira. Han despertado el coma. Lástima que esos testimonios no son muy conocidos, pero son aislados. Personas que han salido ya bien del coma y han dicho y se han parado en un púlpito diciendo: hermanos, para honra y gloria de Dios, estuve 3 meses en coma, he aquí donde estoy, mire, vivo y todavía sigo glorificando a Dios. Señal. Esteban tenía un montón de señales. Todos vosotros tenemos señales. Solo nada más creámoslas. Hermano, ha rebrotado otra vez el COVID. Dígale al Señor como señal: Señor, si estoy yendo a ganar almas, Señor, ¿me vas a contaminar, Señor? Si estoy viniendo a la casa de Dios a adorarte, Señor, ¿me vas a contaminar, Señor? Te pido como señal que no me contamine. Pide esa señal. Pide señales. Mire, ¿es malo pedir señales, pastor? No. Solo nada más crea que Dios le va a hacer esa bendición. Porque Esteban tenía ese poder y tenía esa gracia. Mire que dice más adelantito, por favor. Entonces, por favor, el 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Primera enseñanza. Los libertos eran, oiga bien, un grupo de personas que estaban siendo libres. O sea, eran esclavos. Repito, los libertos eran un grupo de personas que eran esclavos. Y a los esclavos le ponían ¿qué, hermano? Un arito. O sea que, hermanos, el arito es por cultura. Yo no sé por qué los hombres se ponen arito. Yo no sé por qué las mujeres se traban como 30 hoyos aquí en la oreja. Porque los hay, hermano. Yo no sé por qué se ponen una argolla aquí en el ombligo. Uy, tan feo que se ve, ¿verdad? El ombligo salido así, ¿verdad? Yo no sé por qué se ponen un arito aquí como con cuches, ¿va? ¿Nunca he visto que los cuches les ponen un volado así, una argolla? Yo creí que a los cuches se las ponían. No, pero ellos se ponen un volado, aquí en la oreja se ponen un gran, como que es cora, hermano. Andan las 2 orejas así. Pregunta es, ¿por qué lo harán ellos? Por influencia. Pero esto, lo del arito, hermanos, eran los libertos. ¿Sabe por qué? Ellos eran esclavos de los romanos. Atención, los esclavos de los romanos, oiga bien, eran vendidos en el mercado de esclavos. Atención, voy a explicar esa parte bíblica para entender esto.
en un mercado, hermanos, habían familias separadas, por supuesto. Supongamos, voy a poner un ejemplo. Mi esposa, mis 2 hijas y su servidor somos una familia. Entonces viene el mercader de esclavos y como yo le debo dinero, entonces como no puedo pagar, entonces yo tengo que ir por esclavo por vida. ¿Por qué? Porque no puedo pagar la deuda. Pero no me lleva solo a mí, me lleva ¿a quién? A toda la familia. Cuando me llevan a la familia, los desnudan a los 4. Atención, a los esclavos los desnudaban. Y una vez los desnudaban, llegaban los mercaderes, los que compraban esclavos. Y ellos me miraban a mí. No, es muy gordito. Supóngase, yo no tengo el cuerpo de un muchacho de 20 años. Mi cuerpo es deforme. Yo solo sirvo para cargar. Solo para eso. Porque los esclavos eran considerados animales. Entonces venía un señor y me decía, a este quiero comprar. Y a mi mujer, no, yo solo a él quiero comprarlo. Y me separaba de mi familia. A mi esposa la vendían como ama de casa en otro lugar. Y a mis hijas las vendían por otro lugar. O sea, dispersos. Cuando los romanos, oiga bien, porque también ellos tenían leyes, ellos al ver que me decían, mira, has servido tantos años en esta casa y quiero que seas libre, pero para ser libre, ¿qué se le hacía? Él tenía que ir donde los jueces romanos, en una plaza, y decir, yo no quiero ser libre, porque yo quiero ser esclavo de mi amo, porque mi amo me trata bien. Supóngase el ejemplo. El pastor Maikito es mi amo. La hermana Cintia es mi ama. Yo soy el esclavo. Y vengo yo, como ellos me tratan bien, me dan comida. Miren, no solo comida, me dan un lugar donde yo pueda dormir. Mi obligación, ¿cuál es? Servirles en todo lo que ellos puedan en sus necesidades. Y ellos al ver de que, mira, fíjate que el esclavo Tony, mira, es bueno para agarrar leña, mira, es burro, mira. Esa Tony es bueno para ponerle carga, mira, y él no se enoja, pues soy esclavo. Cuando pasa cierto tiempo, ellos me dicen, ya es hora de dejarlo libre. Entonces hay que ponerle una, correcto. Pero eso tenía que hacerlo en público, porque si no, la gente iba a decir, qué bárbaro el pastor Maikito, qué bárbaro la hermana, miren, el hombre esclavo sirve y no lo dejan libre. Entonces ellos, para evitarse las críticas y para evitarse los señalamientos, ¿qué decía yo? Yo no me quiero ir de la casa de mi amo porque él me da comida, me da todo lo que necesito y yo voy a ponerme un arito. ¿Se da cuenta para qué es el arito? Como señal de que yo soy un liberto. Y los libertos estaban en una sinagoga. Atención, como eran judíos, los libertos iban a una sinagoga, un grupo separado. Y los libertos eran, oiga bien, una secta que pertenecían al judaísmo. Ejemplo. Cuando Israel del norte, Israel del sur se dividió, Israel del norte en el año 722 cae ante Asiria. Y cuando Asiria llega, agarran, oiga bien, a las personas y las dispersan. Y vuelvo a ponerle ejemplo a mi familia. A mi esposa la casan con un egipcio. A mí me casan con una española. A mis hijas la casan, o sea, nos pierden la identidad de la familia. Cuando pasan todos esos años de invasión, yo vuelvo otra vez a donde estaba mi familia para poder ubicarla. ¿Y qué digo? Mi esposa ya lo perdí. Mis hijas ya no las recuperé. Entonces a mí me decían que yo pertenecía ¿a quiénes? A los samaritanos. De ahí viene la palabra Samaria. Porque los samaritanos, ¿qué hacían, hermano? Eran los impuros, los que se contaminaron. Porque a mí me casaron como judío, me casaron con una española. Entonces yo era oiga bien, era una clase impura. Igual eran los libertos. Los libertos, oiga bien, ¿quiénes eran? Muchos de ellos eran judíos, otros eran de otras nacionalidades, pero eran esclavos. ¿Y qué hacían? Les ponían también un arito hasta soltarlos. Y cuando eran libres, ¿a dónde iban? A una sinagoga. ¿Para qué? Para aprender la Torá. Y mire qué interesante. El primer grupo opositor, ¿quiénes eran? Los libertos. ¿A quién se oponían los libertos? A Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban, oiga bien, él no profesaba el judaísmo. Esteban profesaba el creer en Jesucristo. Y los libertos, mire qué dice más adelantito, por favor. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los
¿Qué dice? ¿Qué es la palabra sinagoga? Sinagoga significa un lugar donde se reunían a adorar. Ejemplo, ¿cómo es una sinagoga? Atención, présteme atención. La sinagoga tenía aquí, mire, en esta parte donde está la estrella de David, aquí había un velo y había una especie de una caja hacia adentro. Y ahí se guardaba la Torá, unos 2 libros, la ley y los profetas. Y se besaba, se hacía esto, se besaba. Supóngase que y hacía esto, lo besaba, jalaba la cortina, metía la ley y metía los profetas, o sea, los 2 pergaminos. Eso se le conocía como el tabernáculo. Cuando se cerraba, los hombres, oigan bien, los doctores de la ley, atención, los doctores de la ley se sentaban adelante. Las mujeres las ponían aparte. A los hombres los ponían aparte. A los niños los ponían aparte. Y el maestro se encargaba de desenrollar una Torá y empezaba a darle la lectura. Pero habían 2 cantores. De ahí viene la tradición católica con los cantores. Ejemplo, el libro de Salmos está lleno de cantos, ¿verdad, hermanos? Cada canto es un elemento de adoración. Ejemplo, el libro de Salmos dice, no te impacientes por causa. El otro cantor decía, no te impacientes por causa del maligno. Y el otro cantor decía, no te impacientes por causa del maligno. Entonces, ¿de dónde ha escuchado usted estos cantos en la iglesia tradicional? Amén. ¿Ha escuchado eso? De ahí vienen los cantores. Ahora entiende de dónde viene esa cultura. Porque los romanos se apropiaron de ese cántico gregoriano y por eso tenían un cantor que decía, el Señor por los siglos de los siglos. Y el otro contestaba, pero no digas eso. Pero lo que voy entendiendo, hermano, es casi igual. Van a decir que somos católicos, hermano. Entonces, ese es el concepto de una sinagoga. Se cantaban 2 cánticos. Ok, si ya entendimos que en una sinagoga, ¿quiénes estaban dentro de esa sinagoga? Los libertos, los que eran esclavos, ¿verdad, hermano? Pertenecientes al judaísmo. Mire qué dice más adelantito, por favor. Mire qué dice. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Primer grupo opositor. Segundo grupo opositor, de los de Cirene. Atención. Cirene era un lugar donde había gente de raza negra. Hermanos, ¿usted ha visto los negros de la NBA, los juegan basquetbol? Los negros así, cholos. Imagínese un gran negro enfrente de usted, hermano. Eran de Cirenia o Cirene. Era un lugar donde estaban los de Asia. O sea, ¿de dónde vienen los esclavos? De África, ¿verdad, hermanos? Y de África los compraban y los llevaban para Asia Menor. Y de Asia Menor los llevaban ¿para dónde? Para España. Y de España los llevaban ¿para dónde? Para Jerusalén. ¿Por qué? Eran de Cirene. Ahora entienda esto. Cuando Jesús llevaba la cruz, dice que cayó. Y cuando cayó, un soldado romano vio a alguien fuerte, que era Simón y le dijo, tú. ¿Y yo por qué? Dijo él. Tú vas a levantar esa cruz. Yo no quiero cargar esa maldición, que la cargue él. Y sale el romano con un látigo, vaya pues la voy a cargar, dijo. Y agarra y le dice así a Jesús, vaya, agárranos 2 la cruz y ahí van los 2. Porque ¿quién tenía más fuerza? Simón porque era alto y tenía fuerza. Entonces los de Cirene eran otro grupo de personas que se habían convertido al judaísmo. Y no eran oiga bien, y no eran judíos, sino que eran prosélitos. ¿Qué es prosélito? Por ejemplo, prosélitos son un grupo de personas que se unen a un clan. Ejemplo, ¿quiénes son el clan de los Martínez? Clan de los Martínez. ¿Quiénes son el clan de los Domínguez? Clan de los Domínguez. ¿Quién? Pues sí, tengo que poner mi nombre, hermano. ¿Quiénes son del clan de los Pérez? Un montón que hay Pérez, ¿verdad, hermano? ¿Se entiende cómo son los clanes? Entonces los de Cirene eran un clan donde profesaban el judaísmo. Se habían circuncidado, practicaban la ley y los profetas. Igual que quienes, que los libertos. Ya habíamos 2 grupos opositores, ¿verdad, hermano?
Tercer grupo opositor, sigamos. De Alejandría. ¿Sabe dónde es Alejandría? Egipto. El problema es que Marco Antonio, hermanos, cuando llevó sus fuerzas a invadir Egipto, viene, gana la guerra Marco Antonio, se casa con Cleopatra, nace el famoso triunvirato. ¿Qué es triunvirato? Magencio, Constantino y Marco Antonio. Son 3 líderes. Magencio, Constantino y Marco Antonio. Marco Antonio, ¿para dónde agarra? Para Egipto. Se casa con Cleopatra. Cuando ese grupo oiga bien, de Alejandría, ahí era una biblioteca. Atención, Alejandría era una biblioteca de un montón de pergaminos, porque era una universidad, hermanos. Era el lugar donde estaba la ciencia, y le voy a explicar quién aprendió esa ciencia. Vámonos a Hechos 7:22, por favor, para entender de dónde viene ese problema. Hechos 7:22. ¿Dónde aprendió Moisés esta ciencia? En Alejandría. Y Alejandría era considerada como una de las escuelas universitarias de las capitales del mundo más importantes. Mire que dice Hechos 7:22. ¿Lo tenemos? Todos, por favor. Y fue enseñado Moisés en toda la de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obra. ¿Dónde aprendió eso? En Alejandría. O sea que de Alejandría estaban en Jerusalén otro grupo. Dijimos primer grupo, los libertos. Segundo grupo, los de Cirene. Tercer grupo, los de Alejandría. Vamos al cuarto grupo, de Cilicia y de Asia. ¿Dónde es Cilicia? ¿Dónde es el apóstol San Pablo? Hay 2 teorías. Unos dicen que Saulo pertenece a Tarsos de Cilicia. ¿Oyó? Saulo de Tarso de Cilicia. O sea que es España. Y en España, ¿qué había? Otro grupo de personas que profesaban el judaísmo. Y los de Asia, ¿quiénes son? Está Asia Mayor y Asia Menor. Atención, Asia Menor es donde están ubicadas las famosas 7 iglesias del Apocalipsis. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadelfia, Laodicea, Pérgamo. ¿Se recuerda esos nombres? Entonces esos nombres, hermanos, eran de Asia Menor. Entonces Asia Mayor, ¿dónde era? Era un lugar donde estaban los chinos, más arriba. Ahora imagínense, una persona contra 6 grupos, ¿verdad? Es como que usted se enfrente a 5 personas y usted como creyente le diga: mire, va a ir a evangelizar a la Universidad de El Salvador, y usted se va a la universidad a evangelizar. Ojo. Y lo mandan a la facultad donde está de Humanidades y Ciencias, donde están los filósofos. ¿Tendría usted el valor de hablar de Cristo ahí? Y de repente sale un filósofo y le dice: ¿y tú qué andas en la mano? Una Biblia. ¿Y por qué andas esa Biblia? Porque es la palabra de Dios. Aquí no existe eso. Aquí existe la filosofía. ¿Dónde está tu Dios? Tu Dios no existe. ¿Ve cómo son los opositores? ¿Sabe que Esteban qué estaba haciendo? Mire qué dice en el versículo siguiente. En el versículo 10, por favor. Versículo 10. Ay, todo el cardán se me dobló, hermano. Qué terrible va. Versículo 10. Todos. Pero disputando con Esteban. O sea que esos 6 grupos estaban disputando ¿con quién, hermanos? ¿Qué significa disputar? Estaban debatiendo si Cristo era Dios y resucitó entre los muertos. Eso es lo que estaban debatiendo. La pregunta es: estos opositores, ¿quién los manejaba? El enemigo. Mire qué dice el versículo 10, por favor, todos. Pero no podían, ¿qué dice, hermano? A la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Pregunta, ojo, ¿quién está dentro de usted, hermano? Entonces, ¿quién va a hablar? Entonces, ¿por qué tenemos miedo de hablar, pues? Unos tienen miedo. Unos tienen miedo. ¿Y sabe cuál es el problema de los que tienen miedo? La inseguridad. Es que me da miedo hablar, mire, a esa persona que está ahí, háblele de Cristo. Es que me da miedo, mire la cara. Usted no sabe si esa persona va a llorar. Mire, ¿quiere usted realmente saber si usted tiene el Espíritu Santo?
¿Cuántas veces el Espíritu Santo le ha estorbado a usted y le ha dicho, anda a ganarlo a Cristo? Los que han oído esa voz. ¿Y uno qué hace? No lo hace. Yo una vez iba en el bus. Yo estaba leyendo un libro. Y yo sentí, no la voz, pero yo sentí en mi corazón, no sé si era mi imaginación, en mi mente decía en mi mente esta frase: hablale de Cristo al que va a la par tuya. Y voy viendo un hombre así, mira. Pero iba con la cara fruncida. Y yo así le volteé a ver. Y el hombre me volteó a ver hacia mí. Y me hace así. Y yo. Y la voz otra vez me dice: hablale de Cristo. Y yo, ¿y por qué le voy a hablar? Que no está viendo, Señor, la gran cara que me acaba de parar. Y una señora se me queda viendo. Señor, ¿qué le pasa? Nada, usted no sabe nada, señora. Señor, que no te das cuenta que esa persona que voy a ganar. Señor, usted va hablando solo. Señora, no se meta. ¿Con quién estaba hablando yo, hermano? Pero ¿quién va a entender eso, hermano? Nadie. Entonces le hago un reto. Mañana mismo, oiga bien, hermano, mañana mismo, al primero que se le atraviese, oiga la voz de él, decir, a ese ganalo. Vamos a ver si lo hace. Hágalo. ¿Y sabe qué va a pasar? Usted va a tener miedo. Lo primero que va a suceder es la influencia de la voz que va a decir: no lo hagas, mira, ve, eso me te va. Esas son las influencias del enemigo que le va a meter miedo. Y lo primero que hace el enemigo es meternos miedo. Pero el Espíritu dice: anda, ganalo. Usted va a tener una lucha interna. Ejemplo, cuando vamos a ganar a Cristo, dígame, ganador de almas, si no les pasa esto. Cuando usted va a ganar y ve a la persona, y la otra persona, cuando lo voltea a ver, ¿qué hace la otra persona? Se esconde o se va, ¿verdad? Eso pasa, Señor, porque el enemigo los alerta. Entonces, ¿por qué no cambiar la oración y decir: Señor, voy a ir a ganar almas en aquella colonia? Señor, que nadie me huya al no más verme, Señor. Y al no más llegar usted, ya lo va a agarrar. Ajá. Y la persona, ¿y para dónde? Pues y ahí está con la venta. ¿Y para dónde se va? Pues compre chicle. Vaya, mire, deme estos dulces. Vaya, mire. Y ahí métale el tratado. ¿Qué tal si esa persona dice: mire, voy a recibir a Cristo? ¡Ay! ¿Qué tal si ese es el último día de que iba a morir y al día siguiente muere? Ese es el problema, hermano. Que nosotros no sabemos si mañana van a morir ellos. Por eso hay gracia y poder. Esos dos elementos todos lo tenemos, hermano. Explotémoslos, hombre. Y mire, ¿sabe qué va a pasar si usted no explota esas áreas? Vámonos a Romanos. Y con esto quiero cerrar. Romanos. Capítulo 12. Perdón, capítulo, quiero ver, permítame. Capítulo 14:12 es, hermano. Romanos 14:12. Usted tiene el poder y la gracia. Amén. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Hermanos, ¿tenemos todos la gracia y el poder? Vaya, mire lo que va a pasar si usted no le ejerce. Vamos al Romanos 14:12, todos. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de. Vaya, a usted le han dado, desde cuando entró la salvación, le dieron dos elementos: gracia y poder. Entonces, si usted no las utiliza, esas dos cosas, le será demandado. Dios le va a pedir cuenta de lo que no hizo y pudo haber hecho. Ese es el reto. ¿Sabe qué dijo Esteban? Me voy a enfrentar a estos leones. Y viene el primer discurso que la otra semana voy a tocar. Hermanos, la gracia y el poder, hermano, es algo inmerecido, pero lo tenemos. Sepamos utilizar la gracia de Dios sin ser malcriados. Recordemos, Cristo, hermano, lo que quiere hacer es usarnos y dejar que otras personas le conozcan a Él como su único y suficiente Salvador. Oremos al Señor, hermano.